Vamos a recibirlo a nuestro próximo invitado, Jorge Pujol, que está con nosotros como cada jueves. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy para hablar de reuma y obesidad. Y también, antes que se meta el tema, le voy a preguntar, porque él es del palo del fútbol, ¿no? ¿Estás manija, como se dice ahora, con el Mundial? Sí. La verdad que... Pero nos va a ir bien. Realmente, Sí, yo creo que sí. Yo con el partido de ayer estoy un poquito más ilusionado que vamos a ganar este campeonato. ¿Cómo alentás vos? ¿Cómo es el Pujol que alienta? ¿Yo? ¿En soledad, en familia, con amigos? Yo estoy con mi esposa y haciendo 1500 cosas alrededor del televisor. ¿Cabulero? ¿Cabulero o no? Tablero, sí, por supuesto. Todo lo que salió bien lo repetimos, ¿viste? Bien, y lo que bien. no, ¿viste? Pero estamos ahí. La verdad que los nervios son impresionantes, ¿no? Como uno está ahí jugando. Qué situación la de los jugadores, ¿no? La psicología de estar. Tremendo. Uno piensa. Estamos nosotros, imagínate, Sí, imagínate ellos, ¿no? Que ellos, están, sí. pero bueno, ¿Dormirán? ¿Dormirán? no, tenemos a los mejores jugadores. Realmente Seguro, pero Messi es nuestro líder, pero Álvarez, Fernández, hasta están tenemos a haciendo- Dybala guardado, ¿viste? O sea, tenemos, este es un campeonato. Sí, Di María, de Paul. Hay corazón de todos. equipo, hay corazón ahí Sí, de equipo. Todos, sí. todos. Sí. Ayer Messi a mí me emocionó diciendo, es mi último mundial, entendiendo que faltan 4 años, es mucho tiempo por edad, no, o sea, ya él diciendo, o sea, no fue un no rotundo, pero sí, claro. abriendo la puerta que, bueno, entiende que son 4 años, es mucho tiempo para Este a es una el persona que ya tiene 35 el inicio años. del despegue argentino. ¿Cómo? Vamos a salir campeones del mundo y a partir del año que viene, el año 23 va a ser un año tan positivo para la Argentina. ¿Sí? En todos los Ojalá. actores. Mirá qué lindo vaticinio ese. No hay nada que pueda indicar que nos vaya a ir mal. Ajá. Realmente hay que ser muy positivo, que la gente tenga muchas ilusiones, porque en realidad recién vi que estábamos hablando hasta de economía. Y bueno, tres trimestres en crecimiento permanente no es nada, y es mucho, porque peor podríamos estar si estábamos atascados, ¿no? Claro. Así que se viene un año muy bueno para todos. Ojalá que sí. Ojalá, Ojalá buena que sí, me energía, gustó. lo que necesitamos, sí. Bueno, metemos el tema. Reuma y obesidad, decía Marco Reuma. recién. Sí. ¿Qué combinación es esta? Es una combinación muy importante. A ver, para aclarar un poco, ¿qué es reuma? Sí. Reuma es dolor articular. O sea, cuando a vos te duele una articulación, eso se llama reuma. Hay como 3 grandes capítulos en reuma. Tenés los procesos degenerativos, que son enfermedades que vienen heredadas, donde el hueso empieza a producir un proceso de avance sobre la articulación. Nosotros tenemos huesos, viste que los huesos tienen formas, Sí. y esas formas se respetan porque hay un proceso de limitación de las células, donde hay células que destruyen huesos, células que forman hueso, y en definitiva siempre se respetan los límites. Bueno, hay una enfermedad que se llama artrosis, donde de golpe los huesos rompen esos límites e invaden la articulación y la empiezan a dejar invalidada. Y es muy doloroso, porque realmente si hay un dolor fuerte es el dolor del hueso. Es uno de los dolores más terribles que hay. De hecho, cuando está el cáncer, por ejemplo, una de las grandes, el gran dolor que tiene el cáncer es cuando se infiltra el hueso, ¿no? Claro. Porque el hueso, la capa que lo envuelve, el periósteo, es muy, muy doloroso cuando se afecta. Esas enfermedades, la artrosis, tienen una relación muy directa con la obesidad. Siempre se pensó que era porque, bueno, si estoy muy pesado, Sí. peso 100 kilos más sobre mis articulaciones, pero resulta que se comprobó que el tejido adiposo produce una citoquina que se llama factor de necrosis tumoral alfa, que es un activador para que se empiece a formar la artrosis. O sea que la grasa es el activador de la artrosis, no por el peso, sino el tejido produce una sustancia que es la llave para que diga, bueno, empiece la artrosis a activarse si tenés la base genética. Esto es muy importante porque obviamente, de hecho, hay grandes estudios que han empezado a aplicarse estos años justamente en Europa, donde ciertos medicamentos que combaten los triglicéridos, por ejemplo, que son las grasas que tenemos en el cuerpo cuando hay mala obesidad, también sirve para detener artrosis por esto que les estoy comentando. Esta patología es una patología que a veces lleva al punto de que la articulación queda totalmente invalidada. Entonces los pacientes empiezan a tener dolores de rodilla o dolores de cadera y el traumatólogo le dice, mira, hay que reemplazar la rodilla, se cortan los 2 huesos, se pone una articulación de titanio, de metal, eso se llama prótesis,
Pero para hacer esto yo necesito que usted adelgace, digamos. O sea, necesitan que tenga una estructura corporal menor. Entonces ahí viene todo un proceso donde el paciente está angustiado, dolorido, y encima tiene que hacer un adelgazamiento para su patología. Después hay otro gran capítulo de enfermedades reumáticas, que son las enfermedades autoinmunes, donde nosotros tenemos un sistema inmunológico, que son los glóbulos blancos que nos defienden de cualquier agresor, y estos glóbulos blancos por ahí se confunden y empiezan a atacar nuestro propio cuerpo. Dentro de esa lista enorme de enfermedades que se producen, se llaman enfermedades autoinmunes, hay un sector de enfermedades que atacan las articulaciones, el colágeno de las articulaciones, y producen la famosa artritis reumatoidea, o el lupus eritematoso sistémico, o la psoriasis, que son patologías que terminan produciendo inflamación de la articulación. El hueso está sano en este caso. O sea, el hueso está bien, pero la cápsula que lo envuelve es agredida por el sistema inmunológico y empieza a ser tan agredida porque el sistema inmunológico lo que tiene es la capacidad de destruir al agresor. Y acá, como se confundió, el sistema inmunológico va a destruir la articulación. O sea que hay una especie de ataque inmunológico contra esto. Bueno, la medicina ha estudiado muchísimo esto y ha logrado entender estos mecanismos de autoinmunidad, y hay medicamentos que se llaman biológicos, que bajan la actividad inmunológica, porque son pacientes que tienen actividad inmunológica exagerada, entonces se baja la actividad inmunológica para que no haya tanta agresión y se detiene esto. Para eso también es muy importante tener menos grasa, porque este famoso factor de necrosis tumoral alfa que produce el tejido adiposo también es un factor de activación de estas enfermedades autoinmunes. Y de hecho los biológicos son inhibidores de este factor, que son inyecciones muy caras, que se ponen una vez por mes o cada 15 días. Son patologías que, gracias a Dios, la medicina ha avanzado tanto, porque yo que tengo ya, cumplimos la semana pasada 35 años de profesión. Cuando yo empecé, estas patologías no tenían tratamiento. Y veíamos las deformaciones. Son pacientes que se le iban las manos hacia afuera, y la invalidación llevaba a la postración. Hoy no. Todo se puede detener si el paciente realmente tiene la suerte de ser detectado con el diagnóstico a tiempo, tener la posibilidad de tener la precaución de tener los medicamentos, puede tener una vida sustentable y sin deformaciones a futuro. Y me detengo ahí, hablaste de diagnóstico. ¿Cómo llegamos a saber de alguna forma cuáles son la sintomatología puntual para no confundir de alguna forma ese tipo de dolores? Una de la otra. Exactamente, y de qué forma, de qué manera lo diagnostican para decir, tenés esto. Claro. Bueno, ahí viene... Antes de contestarte esta pregunta, te voy a dar el tercer grupo. El tercer grupo es el dolor reumático fibromiálgico. Sí. Que es el paciente que le duele la articulación, pero no tiene enfermedad autoinmune y no tiene degeneración ósea. Pero tiene dolor. Dolor sin un motivo, y son pacientes donde el dolor es neurológico. Bueno, ante esta situación, que nosotros los obesólogos tenemos muchos pacientes que vienen a la consulta con el dolor, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, la artrosis tiene un diagnóstico típico que es la radiografía. Bien. La RX define la artrosis. Nosotros le pedimos una radiografía de mano y la radiografía de la articulación que le duele. Y ahí vemos los rebordes de este huesito, si realmente está bien respetado, o si empiezan a aparecer como unas burbujitas que se llaman geodas. Y eso es el inicio de la artrosis. Y el punto donde empieza la artrosis generalmente es en la articulación metacarpofalángica. Por eso la radiografía de mano. La radiografía de mano es el chimentero, el que te dice, acá viene la enfermedad. Y de hecho la artrosis siempre empieza con la manito, y el dolor rizomélico es importante, que es un dolor que tienen acá en la mano, que es muy valioso. Y después empiezan a haber unas hipertrofias en los nudillos, que se llaman nódulos de Everden y de Bouchard, que entonces si te ven manitos de pacientes con artrosis, van a ver que tienen como hipertrofias en los distintos nudillos de la mano, y son como manos hipertróficas. Eso es muy interesante porque hace el diagnóstico, y estamos en una era donde han empezado a haber medicamentos para detener esto. Están obviamente las glucosaminas, los saponificables de soja, hay toda una barrera, y estos nuevos que comenté recién, que son medicamentos que se tratan para los triglicéridos y que también sirven para esto. Las enfermedades autoinmunes se definen por el análisis de sangre. Ahí uno pide el análisis de sangre y hay factores como el factor reumatoideo,
las células LE, el factor antinúcleo, vemos el proteinograma por electroforesis y cómo está la cadena de unas proteínas que se llaman proteínas de complemento y la famosa proteína C reactiva que es la PCR. Con todo eso, nosotros empezamos a figurar las patologías donde tenemos las seropositivas. Seropositivas se llaman que en el suero del análisis de sangre salen datos positivos. Pero hay pacientes que tienen autoinmunes, pero son seronegativas, como por ejemplo la psoriasis, que es una patología donde hay una afectación de piel, pero también tiene la repercusión en la articulación, pero no hay analítica positiva, o sea, no salen los factores estos positivos. Y la fibromialgia, que es una patología del sueño, o sea que siempre ahí el diagnóstico, cuando interrogamos a la paciente, generalmente la paciente fibromiálgica le dice, me duele todo. No es como el reumático que te dice, no, mire, esta rodilla o este codo o este hombro y empezó acá y se me inflamó y se puso rojo, caliente. En cambio el fibromiálgico no hay rojo, no hay caliente, pero hay dolor y generalmente hay un dolor diseminado en todo el cuerpo y cuando uno interroga, bueno, el paciente no duerme. Y son patologías por eso femeninas. dijiste del sueño. Exacto. Vos hablabas que además la causa principal, en ese caso de la fibromialgia, no me sale la palabra, era el sueño puntualmente. El sueño. Puntualmente el sueño. Si mejorás el estado del sueño, mejora el dolor, ¿alguna vez lo trataste? En la mayoría de los casos, te diría en el 90% de los casos, la fibromialgia se soluciona haciendo dormir al paciente en fase profunda. Es decir, que hay medicamentos que son antidepresivos. No son analgésicos, ni son... Y también es muy importante esto, que los pacientes con obesidad son pacientes, como siempre hemos dicho, que van de la mano de una enfermedad que es la diabetes. Sí. Y la diabetes es una enfermedad cardiorrenal, es decir, que afecta el corazón y afecta el riñón. Y el reuma es una enfermedad que es imbancable desde el punto de vista del dolor y los pacientes consumen muchos antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios afectan tu función renal, porque inhiben unas leucotrienas. Bueno, es muy complejo el tema, pero básicamente lo que hacen es no permitirle al riñón autoprotegerse. Entonces uno cambia calmar el dolor con una dificultad renal. Y si vos tenés una obesidad con una diabetes, con una enfermedad cardiorrenal, y le asociás el antiinflamatorio, es un combo donde terminás con la insuficiencia renal tan lamentable que vemos tan frecuente en obesos, diabéticos, con reuma. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto gracias a ustedes. siempre. Felicidad y nos veremos el jueves que viene. Gracias, Jorge. Gracias, un placer.